Buenas tardes. Si nos pueden confirmar, por favor, que nos visualizan y que nos escuchen sin ningún problema. Perfecto, sí, ya nos van confirmando parte de los que están conectados que todo está correcto. Muy bien. Muy bien. Bueno, empezamos. Muy bien. Bueno, tendremos una presentación hoy bastante interesante porque vamos a comentar sobre lo que será la siguiente edición de este máster internacional en estructuras metálicas y mixtas de edificación. Y bueno, tengo aquí a mi lado izquierdo el director del máster, el señor Carles Romea. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta presentación. También contamos con el ingeniero Damián y el ingeniero Charles Costa. Saludos a todos. Bueno, buenas noches aquí desde Barcelona y bueno, buenas tardes por allá en Latinoamérica. Vamos a empezar entonces. Bien. No sé si entonces quieres ir comentando tú, Damián, si quieres, o lo vamos pasando. Sí. ¿Quieres yo lo...? Bueno, antes que nada, agradecer que hayan querido compartir, ¿no?, un parte de su tiempo con nosotros. Como ya saben, el Máster Internacional en Estructuras Metálicas Mixtas, de ahora en adelante lo vamos a llamar Máster MEM, para simplificar un poco el nombre del máster. Empezamos ya la 11ª edición, en este caso. Como ya saben, es un máster de modalidad de learning, es decir, todo a través de la red. Consta de un año lectivo, es decir, unas 600 horas aproximadamente de formación, y arrancamos ya este día 4 de abril de 2018. Así que yo lo voy acá. Bueno, tal como comenta nuestro colega Damián Milanés, este máster que nosotros presentamos está avalado por la Universidad Politécnica de Cataluña, de la cual tanto el ingeniero Eliot Hernández como yo mismo somos profesores, y tanto Damián como nosotros además hemos sido alumnos de la Universidad Politécnica, y Charles Coster también ha sido alumno. Por tanto, tenemos el aval de la universidad, y de esta manera este programa pasa a ser uno de los programas e-learning con mayor prestigio dentro de lo que es el colectivo de ingeniería dedicado al cálculo estructural, y tal como decía anteriormente, es la 11ª edición, y desde hace 4 ediciones además se puede cursar en 2 modalidades, la modalidad europea, tal como explicaremos, y la modalidad americana, con las normativas propias de todo el área de influencia, en el caso europeo con los eurocódigos, y en el caso americano a partir de todas las normas que luego iremos viendo. Bien. Si les parece bien, podemos arrancar un poco comentando El temario, ¿no? sí, el temario o las ventajas o hándicaps, ¿no?, que tiene la estructura mixta. Como ya sabrán, la estructura en metálica tiene un campo de aplicación muy amplio, no solo en obra nueva, sino también en el campo de la rehabilitación. Y como ventajas, pues podemos enumerar varias de ellas. En este caso, el acero es un material altamente resistente y un material muy dúctil, con lo cual esto nos permite trabajar con secciones bastante reducidas, que esta a su vez conlleva pues, cierto ahorro de material, y al mismo tiempo, a la hora de calcular las fundaciones, pues también estamos trabajando con unas fundaciones más sencillas, ya que la estructura es más liviana en este caso. Y tiene algunas dificultades propias de este material en el cálculo, tal como decimos aquí al final de esta presentación, los hándicaps, los fenómenos locales de inestabilidad, pandeo lateral, que son muy propios de este material, y que es un material que, además de ser dúctil, es un material generalmente muy esbelto, y por tanto, a partir de aquí se necesita un cálculo mucho más fino, por ejemplo, en el caso del concreto, ya que estamos hablando de estructuras siempre mucho más ligeras y por tanto más inestables. Y otro hándicap importante que se trata también en nuestro máster es toda la resistencia frente al fuego, que es el verdadero peligro para este tipo de estructuras. Yo agregaría un comentario, que es que precisamente gran parte de lo que se ha desarrollado en el máster es
o digamos, inicia el máster con, digamos, con todo el desarrollo de lo que es el diseño de las secciones, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que allí, evidentemente, lo principal es entender cómo estos fenómenos locales de inestabilidad afectan el diseño. Exactamente. Estamos hablando de la resistencia a flexión, que se ve minorada por el pandeo local o el pandeo lateral torsional, y, bueno, por supuesto, el tema de las columnas o los pilares que sufren de pandeo tanto local como global. Así es. De manera que estos son tópicos que hay que estudiar profundamente para después ir aplicando a las diferentes tipologías como naves, edificaciones, etc. Bueno, y además esto introduce, tal como estaba comentando el profesor Hernández, que todos los tipos de perfiles nosotros los dividimos dentro de las estructuras en aquellos que pueden llegar a plastificar, es decir, que pueden tener el fenómeno de plastificación, pero no todos los perfiles, precisamente por las inestabilidades locales, pueden desarrollar esta resistencia y, por tanto, hay que tener muy claro lo que en el Eurocódigo hablan de los perfiles clase 1, 2, 3 y 4, y luego todo el desarrollo que hay, sobre todo en Estados Unidos, que ha tenido lo que son los perfiles ligeros conformados en frío, que permiten pues todo lo que son los framings y todo el tipo de los balloon frame, etcétera, adaptados a la construcción metálica, que es todo un mundo, ¿eh? Así es. Si acaso veamos algunos aspectos más de nuestro máster. Sí, si les parece bien, podemos hablar un poco de cuál es el perfil más o menos, ¿no?, de los alumnos que forman parte, ¿no?, de la familia del máster. Nos encontramos básicamente con dos tipos de perfiles, ¿no? El alumno recién egresado, es decir, que ha acabado justamente, ¿no?, la formación universitaria, y por lo tanto con nuestro máster lo que quiere es un poco especializarse en el campo de estructuras mixtas y tener un conocimiento mucho más práctico del que ha visto ya en la universidad. Y luego tenemos un segundo grupo, que sería ya el profesional en activo, que seguramente tenga ya una amplia formación y experiencia, a lo mejor en estructura de hormigón, y se quiere ahora especializar en la estructura de acero. O por lo contrario, también nos encontramos con un perfil bastante habitual de gente que conoce las normativas europeas, por ejemplo, y por la necesidad de querer abarcar proyectos internacionales, requiere conocer también las normas americanas. Por lo cual, claro, este es un poco el abanico de los tres perfiles. Sería abarcar nuevos materiales y, de otro lado, internacionalizar un poco el tema de los proyectos, ¿no? Y, bueno, sí, No, y además nos hemos encontrado, a ver, después de una larga crisis económica que ha habido en Europa, muchos profesionales que, por razón de la facilidad de la lengua, se han desplazado hacia el área americana, en Sudamérica, en muchos países, pues se han encontrado que tenían que utilizar toda una normativa que para ellos era nueva, que gira alrededor pues, de los códigos americanos, y por tanto con este curso han tenido la posibilidad de adaptar todo su conocimiento a la realidad, en este caso, americana. Yo agregaría un tópico que ha sido también un aspecto interesante que nos ha sucedido a nosotros incluso a nivel de la universidad, es que, claro, la mayoría de la formación, y hablo un poco por Latinoamérica, aborda mucho lo que es el concreto armado. Normalmente vemos que en cualquier universidad el tema de estructura metálica se aborda con menos importancia. Por eso es que, a pesar de que tengamos un perfil de recién egresado o una persona que esté profesionalmente activa, siempre será importante recordar todos los aspectos básicos, porque muchas veces o se desconocen o no se entiende la dimensión total de lo que implica eso, ¿no? Para poder aprovechar eso luego en los diferentes proyectos o diseños que se realizan durante el máster. Muy bien, pues sí. Bueno, lo que comentábamos anteriormente, estos dos programas que se realizan en paralelo, el alumno que se matricula en nuestro curso tiene toda la información posible a su alcance. Lo que pasa es que se ha de ceñir a un recorrido que nosotros llamamos americano, con las normas que aquí tienen expuestas, o el recorrido europeo, y si ustedes disponen de días que tengan más de 24 horas, incluso pueden empezar a pensar de hacer los dos a la vez. Pero ya les digo yo que las 600 horas anuales requieren de una dedicación bastante importante. Por tanto, sí que es bueno a veces comparar, porque tienen acceso a esta información, lo que dice un código, lo que dice su equivalente europeo o americano, pero hay que seguir uno de los dos caminos, a menos de que
se tenga un conocimiento ya bastante importante de los dos que se pueda compaginar. Sin embargo, un punto importante es que al final estas normativas parten del mismo concepto que es comprender los fenómenos, por ejemplo, de pandeo local, o sea, al final, cuando entiendes una normativa es muy fácil llegar a otra porque, aunque pueda que la fórmula haya cambiado, al final el concepto del diseño siempre está regido por los mismos parámetros de control. Claro. Pero al final vas a tener en el Eurocódigo 3 y 4, vas a tener al tener las mismas disposiciones que están asociadas a las normativas y igual el código técnico de la edificación CPE, así mismo. Por eso en la escuela yo siempre les digo que nuestro conocimiento básico está en la resistencia de materiales, entonces hay que conocer el fenómeno físico que luego cada una de las normas adapta en función de la tradición del país, de la experiencia, pero al final cada fórmula lo que representa es un fenómeno físico que hay que entender, que es lo que está explicando perfectamente. Y otra parte es que, bueno, prácticamente todo el máster, digamos, se enfoca en que hemos expuesto en documentación toda la normativa, pero además hay ejemplos prácticos, a través de hojas de cálculo, a través de software, de manera que esto permita que lo que se va comprendiendo teórico se vaya aplicando a la práctica. Bueno, hay un punto también con el recorrido americano. Tenemos mucha gente de Latinoamérica en nuestro máster y hace entender un poco que generalmente la normativa latinoamericana está basada en lo que es la normativa de América. Entonces, claro, podrán ver con el desarrollo del máster que van a ver que el recorrido como tal, el diseño que se genera de la normativa americana es muy parecida a las normativas que se están manejando en todos los países. O prácticamente igual. Entonces, prácticamente igual. Se genera como dos normativas a nivel global importantes, que serían el Eurocódigo y la ISC a nivel americano, que son las que vamos a especificar aquí en este máster. El alumno dispone de la documentación de ambos recorridos, solo que la evaluación sí que la hace en uno u otro recorrido. Bueno, para cumplir los objetivos, ¿no?, que estamos comentando, el máster lo tenemos estructurado en 5 bloques bien delimitados. Un primer bloque de introducción y que nos sirve un poco para nivelar a todos los participantes, que sería el bloque 1 de principios básicos. Un segundo bloque en el cual nos centramos en el diseño, ¿no?, de estructuras destinadas a naves industriales o a algoritmos industriales. Un tercer bloque en el cual añadimos un nuevo material a nuestro diseño estructural, que es el concreto o el hormigón. Con lo cual lograremos que ambos materiales trabajen a la vez. Un cuarto bloque, no menos importante, que es el de protección, que nos ayudará a que nuestros diseños pues, sean capaces, ¿no?, de hacer frente a altas temperaturas de un incendio. Y ahora añado yo el quinto bloque con la participación de nuestros colegas que han venido, en este caso de América, y que tienen un conocimiento mucho más exhaustivo del fenómeno sismo resistente, que sí que podemos decir que es una aportación muy importante, en este caso de nuestro colega Eliud Hernández, aquí presente, que introduce y además profundiza en el fenómeno sismo resistente, utilizando, que lo explique él mejor, programas mucho más detallados, etc. Sí, que esto ya lo veremos incluso en esta presentación, lo veremos un poco más. Pero sí, esto digamos que forma parte también de un enfoque de que sea práctico, es decir, la persona tiene, obviamente, que tener los conceptos y principios básicos, pasa a naves industriales, edificios con estructura mixta, porque ahí se ve, digamos, todo el diseño de vigas, columnas compuestas, todo esto. Luego la parte de producción, que sin duda en un proyecto es fundamental, y bueno, termina teniendo el enfoque sismo-resistente, pero aplicando prácticamente todo lo anterior. Pues, si les parece, podemos ir comentando un poquito, ¿no?, el contenido de cada uno de los bloques. Intentaremos hacerlo rápido para que no resulte, como decíamos, ¿no?, el primer bloque, lo que decíamos, es el bloque que tiene un contenido conceptual quizás más elevado y un contenido más de normativa también más acentuado, en el cual lo que hacemos es arrancar, como comentaba el antes, ¿no?, analizando o diseñando a nivel de sección, y a partir de este diseño lo que hacemos después es considerar, ¿no?, que las barras son elementos en 3 dimensiones, tienen su test, y por tanto analizamos los fenómenos también tan indeseados como el pandeo, bando lateral, que siempre acaban repercutiendo en el diseño de vigas, pilares, no. Sí, y es que además son tópicos interesantes porque luego, por ejemplo, cuando llegamos, o cuando se llega a este bloque de sismo resistencia, todos estos fenómenos son los mismos, solo que más críticos. Porque lo que se persigue es la utilidad.
Entonces, claro, el espectro del pandeo local y todas las comprobaciones que se hacen en sesiones y barras están destinadas a ver cuál es el comportamiento que tienen estos elementos, cómo resisten. Entonces, bueno, lo vamos enmarcando según sea nuestro estado límite deseable. Y aquí, con mucha profundidad se ve el tema teórico y con ejemplos prácticos de aplicación. Sí, esto en el bloque se termina con el tema 3 de uniones o conexiones, pues en el cual aprendemos a dimensionar tanto uniones atornilladas como soldadas. En este caso serían uniones no resistentes. Claro, primero se hace un enfoque general para entender, bueno, lo que es la ruptura, la adherencia, bloque cortante, todas las fallas típicas de una conexión, el problema de las soldaduras excéntricas, todo el tema que es la base fundamental de todo el... Y luego en el bloque 5 se aplica, pues, particularmente a las conexiones. Claro, por eso es que al final va sumando información. Sí. De alguna manera, una persona que ya viene manejando toda esta información, al final se le hace más fácil. Bueno, esto es parte del mismo desarrollo, ¿no? Sí, al final de cada bloque tenemos un proyecto, en este caso es el proyecto del bloque 1. Es un proyecto, podemos decir, bastante práctico, bastante asumible. Se trata de dimensionar un pórtico, en este caso, en el cual nos centramos en el diseño de las conexiones, tanto soldadas como atornilladas. Ya bueno, aquí se utiliza el CIPE 3D como el software principal de este bloque. Y bueno, aquí se puede ver una gráfica donde vemos la rigidez de la unión, que forma parte de todo el análisis, porque típicamente, es que esto es interesante, la mayoría de los software se suele analizar con una unión o rígida completamente o articulada, pero al final estamos en un rango siempre de semi-empotramiento. Entonces, el considerar esa rigidez parcial afectará a la desplazabilidad y a la respuesta que esa estructura tenga. Entonces, hay programas como el TAPS que hay que introducir ese valor, pero en este caso CIPE 3D hace un cálculo de esa unión atornillada y con este valor al final hay que estar en un rango porque se vuelve un problema cíclico. Claro. Cuando yo introduzca la rigidez, ahora cambiará también los esfuerzos y a lo mejor la unión se hace más flexible, en fin. Hay con un ciclo que lo que hay que estar es en un rango permisible, que esto se ve. Bueno, cuando empezábamos nosotros, si la diferencia era menor del 10%, ya lo dábamos por bueno. Hoy en día afinas tanto que poder estar aquí horas y horas calculando. Entonces, bueno, son tópicos, repito, aunque alguien lo haya manejado a nivel de proyecto, resulta interesante, porque también, digamos que esta herramienta también aporta un valor importante al desarrollo de estos proyectos. Y luego también al final, ¿no? Pues acabamos extrayendo lo que serían los detalles constructivos, ¿no? En este caso de las uniones. Sí, porque bueno, es una característica del software que además del análisis nos permite ver los detallados, lo que serían las cantidades de tornillos, de placas, etc. Dedicado a naves industriales, que sería, digamos, una parte importante del curso. Además, hemos podido documentar toda la documentación técnica teórica con una construcción real, paso a paso, de una estructura que después en el recorrido europeo tienen la posibilidad de calcular, en donde se ve comentado paso a paso el montaje de la estructura que ustedes han calculado y que nosotros tuvimos oportunidad de construir. Hay unos vídeos explicativos, porque al ser la metodología e-learning nos permite documentar todo esto de cada alumno, en donde hay comentarios de la construcción de esta nave y que hemos ido filmando paso a paso. Pues verán que estos vídeos están comentados, y para aquellos que no hayan tenido la posibilidad de salir a lo que serían las obras reales, nosotros se la hemos filmado y además la hemos ido comentando. Entonces ahí verán, por ejemplo, algún vídeo, en este caso, de la construcción de esta nave, en donde directamente, como si fuera un parte de los periodistas a pie de obra, vamos comentando pues, la colocación de las correas, cómo trabajan los pilares, ahí le dan las grúas que están aplomando un pilar, etc. Y también lo vamos combinando para que vean que lo que se calcula con un programa luego tiene una transposición real en la construcción, y que no es lo mismo, tal como decíamos antes, que un nudo sea articulado, o que sea empotrado, o que una correa sea continua o sea de un solo tramo, o que si cuando nosotros la atornillamos, si esto es un apoyo articulado o no.
etcétera. Y verán, por ejemplo, detalles de obra, cuando nosotros diseñamos una estructura, en este caso empotrada, pues cómo dejamos las esferas y cómo la precisión de la estructura metálica nos permite un aplomado perfecto. Fíjense que aquí tenemos, en este caso, 12 tornillos que han de cuadrar perfectamente con la placa de anclaje que vamos a colocar. Bueno, pues esto lo verán, también verán cómo se diseña una cubierta, los detalles de cómo arriostrar esta cubierta contra el viento, cómo esta cubierta transmite las reacciones directamente a los pórticos de la estructura. Y hay que decir que aquí nos jugamos un poco la vida subiendo aquí a una cubierta a casi 40 metros de altura en un día de viento, pero lo damos por bueno, ya que esto siempre es para mejorar la comprensión de los cursos que vamos realizando. No, realmente es una nave con la que se aprende mucho. Se trata de una nave de unos 30 metros de altura, con lo cual se necesita rigidizar mucho el plano de cubierta, ¿no? Con estas naves de contraviento que uniformizan, ¿no?, el trabajo de las columnas en el alero. Y que está calculada con el software que ellos dispondrán, por tanto, sí, es un proyecto real. Es un proyecto que encaran los alumnos. Y yo agregaría que esta experiencia de hacer un proyecto en un software, evidentemente un diseño, y luego ver esta obra, es que te da sensibilidad de cómo se implementa esto, porque muchas veces el problema es que para quienes no han tenido experiencia a nivel de obra, es que no te imaginas la obra, no tienes idea de la magnitud del tamaño de la viga, del pilar, o sea, es complicado. No solo eso, sino que hay muchas soluciones que van a estar dominadas por su implementación en obra. O sea, tenemos dos opciones, ¿cuál es la más fácil de construir? O sea, siempre es importante tener muchas de esas variables dentro del proyecto. Al final siempre hay un dicho muy importante, ¿no?, que siempre la estructura se va a comportar como se construye y no como se diseña. Sí. Y aquí vemos ya la cubierta colocada, las cruces de San Andrés de ariestramiento, los tragaluces para la cubierta, etc. Y ahí se ve realmente una estructura de planta. Bueno, esto lo tendrán a su disposición y además saben que tendrán los foros de participación en donde ustedes pueden aclarar cualquier duda, tanto del estudio como de aquello que puedan surgirle. Incluso en los cursos anteriores comentamos con los alumnos alguna experiencia personal que ellos tengan en curso calculando o alguna duda que tengan, que nos la transmiten y que luego es objeto de comentario entre los compañeros del curso y que nos permite a todos pues ir aprendiendo. Esto ya hemos visto este paso y ahora veremos en la siguiente pues el otro ejercicio de curso que complementa a la anterior. Y aquí lo que hacemos es buscar un edificio que complemente un poco todas las variedades de las estructuras, con pórticos de almayena, con celosías, con arriostramientos y cruces de San Andrés, viga carretera para tener cargas dinámicas, además situada encima de una zona de descarga de hormigón, etc. Es decir, que aquí lo que buscamos es dificultar un poco la práctica, precisamente buscando de aplicar todos los conceptos que se han ido estudiando en la parte teórica. Cada uno de estos ejercicios luego es objeto de estudio para la puntuación de los alumnos. Entonces será la posibilidad, si alguien todavía pues, no ha acabado de entender todo esto, a partir de los foros que tenemos, pues se pueden siempre tener dudas. Y si algún alumno, por razones personales, pues no puede presentarlo en el periodo que nosotros hemos previsto, siempre tiene la posibilidad, justificándolo, de adaptar su currículum a su calendario. Así es. Muy bien. Sí, porque hay trabajo, ¿eh? No vamos a engañarlo, hay trabajo. No, trabajo hay seguro. Eso está clarísimo, eso está clarísimo. Entonces, una de las aplicaciones clásicas ya de las estructuras que llamamos mixtas, es decir, hormigón acero o concreto acero, son los forjados colaborantes. Y cuando hablamos de colaborantes, además por la técnica mixta con conectores, podemos hacer trabajar cada uno de los elementos de compresión al hormigón y de tracción al acero, de manera que podemos tener unas estructuras que, además de ser esbeltas y de ser muy dúctiles, permiten también, mediante esta técnica, en el caso de los pilares, hacer frente a acciones de fuego importantes y además tener pilares que son mucho menos esbeltos
y que nos permiten pues, absorber cargas muy importantes. Por ejemplo, si entran en nuestra web, verán próximamente un artículo que hemos escrito, que no sé si está colgado, Charles, todavía, sobre aparcamientos prefabricados con estructura mixta y que tienen la base en todo esto que nosotros vamos a estudiar, pero que además vemos que las revistas del ramo son tópicos que hoy en día están pues, de mucha actualidad y siempre es interesante de conocer al menos la parte teórica. No, y en edificios de gran altura, Sí. la solución mixta termina siendo quizás la ideal para combinar lo mejor de los materiales. Con estructura metálica solo hay poca rigidez y depender solo de la resistencia de los armados exige una dimensión muy grande del pilar y bueno, en el caso de los pilares mixtos se reduce la sección. Y por último entraríamos en este bloque cuarto, el de protección, ¿no? Al principio hablábamos un poco de las ventajas, ¿no? De los hándicaps de la estructura metálica y sin lugar a dudas, tanto la corrosión como el fuego, como ya hemos comentado, es uno de los problemas fundamentales de la estructura metálica. Y en este bloque lo que hacemos es aprender a dimensionar los espesores de pintura, en este caso de protección, para variar nuestro diseño frente a fuego. Además, este curso cuenta, ya lo verán, con muchos sponsors, entre ellos la Asociación Técnica de Galvanizado, que lo puedan ver ahí, y también con su ayuda pudimos ir a un tren de galvanizado en donde pudimos filmar en directo para la gente que no tenga la posibilidad de acción, pues pudimos tener la oportunidad de filmarlos también en directo. Estábamos justo acá, ¿no? Sí. Pues ahí... ¿Quieres que pongamos el vídeo? Bueno, sí, más que nada por si... Tuvimos la oportunidad de grabar todo el proceso de galvanizado de una estructura metálica. Más que nada para que vean la posibilidad que tendrán los alumnos de disponer de toda esta información, que la verdad es que no es muy habitual poder acceder a este tipo de actuaciones. Vamos a ver acá un segundo. Vamos acá. Ahí. Aquí vamos a colocar. Está en pausa. Sí, que digamos que es un tópico siempre muy interesante porque no se aborda a veces incluso en las etapas típicas de la formación de un ingeniero a nivel del grado. Lo que buscamos es un cierto perfil profesionalizante, es decir, que quien acabe este máster tiene ya la posibilidad pues, de ser productivo en un despacho técnico a partir de toda esta información. Ahí se ve un tren de laminado, cómo se galvaniza a partir del cincado en caliente, estas bañeras, que esto es importante, bueno, pues esto es una cuestión que no todo el mundo puede acceder directamente. Y gracias a los apoyos de los sponsors, hemos filmado en talleres de soldadura, en galvanizado, en la construcción de estas naves, y esto creo que le da un valor interesante a este curso, porque no es habitual, ¿eh? Y ahora sí que ahí has de poner tú toda la carne en la asador, porque esto... Sí, bueno, en este bloque 5, que es el de edificios con estructura mixta, estructura sin resistencia, perdón, lo habíamos comentado al principio, ¿no? Digamos que aquí el objetivo es tratar de hacer un diseño sismo-resistente de diferentes edificaciones, para lo cual hay varios temas. Tenemos un primer tema, un tema 1 de introducción al cálculo sísmico, donde se expone, bueno, el uso de espectros de respuesta, espectro elástico, conceptos básicos de análisis dinámico. De alguna manera se introduce al alumno a todo lo que es la aplicación sísmica y lo que esto conlleva para una edificación. Luego se aborda de manera directa los sistemas estructurales en acero. Estamos hablando de pórticos resistentes a aumento, pórticos con ajustamientos concéntricos y excéntricos, y también otros sistemas que han venido tomando fuerza, como pueden ser los pórticos con sistemas de diagonales de pandeo restringido. Un tercer tema, que sería el diseño sismo-resistente de edificaciones, ya aplicando el ETAPS como un programa bastante avanzado para ello. Analizamos
me adelanto un poco para que se vea parte del tema. Estamos hablando de diferentes edificaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, una edificación a la izquierda, un sistema de pórtico resistente de momento y excéntrico. En la parte central, lo que sería una solución de estructura mixta, con un núcleo de hormigón armado y un sistema metálico diagonalizado. Y en la derecha, un sistema también de un pórtico resistente de momento con sistemas de abastecimiento concéntricos. Son tres tipologías muy aplicables que se utiliza bastante y por eso lo mostramos. De hecho, previamente hay un curso de igualación. Sí, digamos de nivelación, lo hemos llamado siempre como etapa cero, donde se hace una introducción al programa para entender cómo se hace la parte de modelado, definir materiales, acciones, las respuestas, las cosas básicas, para que pasados a la parte del desarrollo de estos edificios y proyectos, se tenga el manejo, ¿no? Entonces, bueno, estábamos justo acá. Digamos que en este tema 3 se pone, repito, en práctica todo lo que hay que hacer en el programa para diseñar con criterios de rigidez y criterios de resistencia, optimizando la estructura. Luego, un cuarto tema de conexiones precalificadas a momento. Aquí vemos unas pequeñas imágenes de estas conexiones. Estamos hablando de la in-plate, la de liga reducida, la voltage flange plate y el resto de conexiones que han ido surgiendo. Estamos hablando de que ya la normativa 358 tenemos la 2016, que ha incorporado otras conexiones. Ahí está, digamos, una conexión de la Simpson-Strong. Hay varias conexiones interesantes. Una de ellas, lo podemos ver un poquito más adelante, sería esta. Que bueno, aquí, digamos, en esta lámina, lo que está expresado es que utilizamos hojas de cálculo para hacer el diseño de estas conexiones. Y una que me pareció interesante de colocar era esta, una de las últimas agregadas, la Simpson-Strong Type. Una conexión muy potente, que bueno, está toda validada a nivel del MACAD y luego hacemos algunas verificaciones en vídeo de cómo esto se instala, etc. Tenemos también, bueno, por supuesto, placas base y conexiones de pórticos arrastrados con enfoque sísmico. El modelado, diseño y detallado de conexiones aplicando diferentes software. Estamos hablando de RAN Connection, de Statica Connection, SAP2000, entre otros. Y se planteó un proyecto teórico práctico al final. De hecho, en el caso del tema 6, vale destacar que, por ejemplo, aquí tenemos una imagen típica de lo que sería el modelo de una unión a momento voltage flange plate, que sería a través de este caso de la unidad estática. Digamos que un software que hace ya el modelado, análisis y diseño de la unión, te da la rigidez, te da la verificación, ya tiene implementado, digamos, el concepto sísmico. Tú trabajas con la capacidad del perfil y no necesariamente con el momento que se haya colocado, y es muy útil para poder, sobre todo para estudiar aquellas conexiones que pueden ser complejas. Y bueno, nosotros vamos de menos a más, obviamente abordamos las más simples, entre comillas, pero después hacemos algunos temas complejos y contamos, en este caso, con la colaboración de Construsoft como digamos, de empresas locales que nos asisten en el tema también de este software. Bien, un poco aquí ya como resumen de la metodología que nosotros vamos a utilizar. Aquí ven todos los elementos que están relacionados en la forma de estudiar. Es decir, nosotros disponemos aquí de un campus virtual que está formado por todos los profesores que estamos aquí en Singular, todos los alumnos que están en la red y por tanto repartidos por todo el mundo, que disponen como elemento de conexión entre ellos de un foro público en donde todos estamos interconectados, los alumnos y los profesores, de manera que a medida que se van impartiendo los cursos y vamos avanzando, los alumnos tienen que interactuar entre ellos a partir de las dudas que tienen y las hacen públicas en este foro. De manera que los profesores contestan a la vista para que todo el mundo pueda sacar provecho de esto y además entre ellos también pueden interactuar y comentar lo que les parezca sobre algunos aspectos, porque hay opiniones a veces de un alumno con otro pues que lo complementa o que le hace ver alguna cuestión que algún profesor
no ha podido acabar de detallar, etcétera. Se sube información muchas veces complementaria sobre algún aspecto que ha quedado pues todavía por desarrollar, etcétera, ¿eh? Y además, como que se va actualizando en tiempo real si surge una nueva normativa del Eurocódigo, de la Steel Construction, de la American Steel Construction, etcétera. Todo esto se va implementando. También tienen la posibilidad de hacer las visitas virtuales, es decir, de poder ver obras que nosotros hemos podido filmar o que algún alumno también tiene la amabilidad de hacernos llegar, porque son experiencias profesionales que nos hacen llegar desde Colombia, desde Perú, desde incluso algunos alumnos que vienen por aquí y nos visitan, les hacemos una entrevista que luego tendrán posibilidad de colgar. Por tanto, nosotros creemos en la red, en el networking, es decir, que todos estemos interconectados y podamos actuar. Y una cosa muy importante es que dispondrán siempre de una tutora o de un tutor personal que cada semana les hará la programación de las actuaciones que durante la semana tendrán que hacer, tanto de la parte de estudio como las entregas, los calendarios y, por tanto, cada uno de los alumnos sabrá en cada momento cuál es su carga de trabajo para la semana en curso. Y si alguno, por razones personales, no se puede adaptar a este calendario, porque hay profesionales que viajan y durante algunas semanas no pueden atender el curso, etcétera, saben que poniéndose de acuerdo con su tutor pueden incluso pues manejar estos tiempos de manera personalizada e individualizada. Hay veces que alguno, por desgracia, pues ha tenido algún problema de salud o ha tenido algún problema familiar, etcétera, pues saben que si esa semana o este mes no pueden entregar el trabajo, que lo pueden posponer durante unos días, llegamos a un acuerdo, se hacen conexiones vía Skype a menudo para que la gente que tenga algún tipo de problema y quiera profundizar más, o simplemente para conocerlos mejor o porque algún tema no haya quedado claro, etcétera, pues estamos todos a su disposición, de manera que tenemos la posibilidad de dar todas las facilidades que hoy en día la tecnología nos permite. Claro, yo agregaría un poco, bueno, los seminarios online, no estamos solamente en video grabado y documentación, también hacemos seminarios online, donde la persona ya puede tener una interacción mucho más elevada con el profesor. Esto es bien importante porque de alguna manera igual el tema de la clase presencial. El campus virtual, estamos estrenando un campus en este momento que se llama Canvas. Pasamos del viejo campus al nuevo Canvas. Del Moodle al Canvas. Sí. Y en este caso, bueno, una tecnología increíble, más interacción con el profesor, muchas herramientas tecnológicas, incluso para aplicaciones con el teléfono. Entonces, todo esto es muy interesante. Y a nivel de networking, da un punto bien importante ahí, porque, bueno, este tipo de másteres son los que te permiten hacer este networking, conocer gente de diferentes partes del mundo. Justamente la presentación con el ingeniero Alberto Alizaya, que nos explicaba que desde Bolivia él todavía tenía contacto con muchas personas a nivel internacional e incluso había desarrollado ciertos tipos de negocios. Eso fue la semana pasada. Sí, así es. Entonces, sí, bueno. Es que sin duda parte del éxito para la persona que se inscribe no solo está en la formación en sí, sino en darte cuenta cómo se proyectan este tipo de estructuras en todas partes del mundo, porque al final tenemos participantes de Latinoamérica, de España, de os cuento una anécdota de hoy mismo, porque teníamos un problema en un diseño de la estructura, me tenía que poner en contacto con quien había diseñado los pilotajes, que era una empresa especializada. Llamo ahí para comentar y me dice, hombre, yo había sido alumno suyo del máster, digo, bueno, ya te aplana el camino y por tanto esto a nivel mundial todavía es más importante. Así es. Bueno. En resumen, ¿no? Un poco de los recursos que ponemos a su disposición. Sí, yo quisiera hacer un comentario porque ahora hemos dicho que será la 11ª edición. Nosotros tenemos unos acuerdos comerciales con nuestros sponsors, en este caso en lo que es el software, y por tanto los programas que disponemos, de los cuales los alumnos tienen una licencia durante todo el curso, son los que son. Es decir, no podemos utilizar cualquier programa, aunque profesionalmente cualquiera de ustedes puede utilizar el programa que quiere, pero sí que tenemos hojas de cálculo, el MATLAB, por ejemplo. Luego hemos hablado de CIPE, que es nuestro programa principal, pero no único, porque después en Sismo tendremos, a través de Construsoft tenemos la posibilidad de utilizar.
aunque sabemos que en determinadas áreas americanas o incluso europeos se utilizan otros software, pero la filosofía siempre son dos, o están basados en el método matricial de la rigidez o están basados en elementos finitos, porque no hay más tela que la que arde, es decir, que cada uno de estos programas, si además tienen implementado el cálculo sísmico paso a paso, que sería cálculo de análisis plástico, etcétera, pues la filosofía es la misma. Entonces, no es tanto saber que este programa hace esto o lo otro, sino entender la filosofía para luego con cada uno de estos conocimientos en sus programas particulares los puedan implementar. Aquí tenemos todos nuestros colaboradores habituales que nos han permitido desarrollar estos cursos y a través de los cuales también agradecemos la posibilidad de tener estos programas a su disposición durante un año. Incluso a veces, si ha transcurrido este año y algún alumno, tal como decíamos, se ha quedado descolgado de la entrega, se le puede incluso alargar la licencia, una prórroga, para que pueda acabar en condiciones del curso. Sí, sí. Y eso es, digamos, es fundamental. Así que muchas gracias por su atención. Podemos ver aquí un poco. Y ahora quedamos a su disposición por si tienen alguna duda, alguna cuestión que podamos... Bueno, simplemente comentar algo sobre la edición número 11, la 11ª edición del Máster Internacional de Estructuras Metálicas Mixtas. Bueno, tenemos abierta la matriculación y tenemos ahora un plan que sería plan de formación continua. Vamos dando el máster 5 cursos que están relacionados con el mismo tópico de estructuras metálicas. Y bueno, y una promoción especial por inscribirse con anterioridad en el máster, ¿no? Una especie de, digamos, de inscripción previa, más. Sí, así es. Estamos, claro, el máster inicia el año que viene, pero por inscribirse antes que finalice el año, bueno, formación continua, diferentes cursos que estamos regalando y una promoción especial, y que al final de este seminario va a aparecer una encuesta a todos, que con contestarla le va a preguntar si están interesados en formación estructural y aparte si están interesados en tener más información de este máster. Con contestar sí, nos comunicaríamos con ustedes. Es una manera de ir calentando motores, ¿no? Así es. Aquí tenemos varias preguntas. Yo voy a leer esta y la comentamos. nos comenta por aquí el ingeniero John Alexander Ardila. Dice, saludos desde Colombia, 2 preguntas. 1. Generalmente las maestrías en tiempo son de 2 años, porque este máster se hace solo 1 año. Vamos a atender esa primera pregunta, ¿no? En principio, esto es un máster título propio de la UPC, un máster degree, no un máster en ciencias. Por lo tanto, es un máster profesionalizante. A diferencia de lo que es un máster en science, que es mucho más teórico, que tiene materias mucho más clásicas, que no se enfoca en proyectos y por lo tanto sigue una línea totalmente académica, este es un máster que está orientado al sector de la, digamos, de la construcción y de proyectos. Por lo tanto, lo ideal es que lo desarrollen personas que están trabajando en ese sector. Una persona que o trabaja o pertenece a un entorno de oficina de proyectos donde están haciendo naves industriales, edificios mecánicos, diseñando uniones, necesita de estas herramientas para potenciar su negocio. Y por lo tanto, digamos, desde acá, lo que ha surgido, con este caso, con este máster título propio de OPC, es orientarlo de forma que una persona se especialice en el diseño de estructuras metálicas y mixtas de una forma práctica, obviamente abordando temas teóricos de sustento. Y allí la diferencia respecto a un máster en Science, que repito, sigue la filosofía de un investigador en ingeniería. Hay una segunda pregunta, si es un ingeniero metalúrgico, el mismo ingeniero, ¿no? Y por supuesto la parte de estructuras en el estudio de mi carrera no fue tan intenso. Con mis conocimientos básicos sí puedo aplicar el máster de estructuras metálicas y mixtas sin tanto inconveniente. ¿Quieres comentar tú algo? Bueno, sí, a ver, requerirá más esfuerzo que un ingeniero mecánico que ha hecho alguna parte de estructuras, pero yo creo que con una disposición para el aprendizaje es importante, pero también es posible. Ahí sí que hay unos conocimientos específicos de aplicación de programas de cálculo estructural, etcétera, que no sé si se disponen o no. Entonces, lo que comentaba anteriormente Charles, hay estos programas
de nivelación precisamente para la gente que no parte de unos conocimientos básicos, entonces se le permite con estos programas específicos previos ponerse al día para empezar con garantías. Hay una pregunta que quiero comentar, que es la siguiente, que nos dice Juan Carlos Guerrero, dice, ¿se dan las conexiones precalificadas según FEMA? Es que FEMA no tiene conexiones precalificadas. Lo que pasa es que FEMA, digamos, el FEMA 350, que fue, digamos, y los documentos de conexiones, terminaron derivándose en lo que hoy en día es la 358. De hecho, el FEMA es el que inicia el estudio, digamos, a través de todo lo que ocurrió en el sismo de Northridge, y a partir de ese estudio se derivó en una serie de investigaciones generando estas conexiones, estas uniones, pero que finalmente fueron adoptadas por la ICC. Hay un documento interesante que presenta muchos tipos de conexiones que terminaron en las conexiones precalificadas, que es de FEMA justamente, creo. Claro, claro, porque FEMA, digamos, con el proyecto que se realizó entre la industria, entre la empresa privada, de alguna manera, y los Estados Unidos, bueno, inicia este estudio a partir del 94, o a partir de lo que ocurrió en el sismo de Northridge, y fue generando diferentes documentos y fueron descartando algunas que no estaban precisamente dentro de la calificación, y surge entonces en el 2005 un primer documento importante, después en el 2010, pues ya tenemos el 2016, entonces claro, ese es el documento realmente normativo, y FEMA lo que ha hecho, digamos, es estudiar las conexiones para que luego en la ICC estén precalificadas. De alguna manera, de forma indirecta, vamos a ver las conexiones. Bueno, nos hacen algunas preguntas que ya hemos ido contestando. Por ejemplo, dice, ¿se utilizará el sol del CIPE? Bueno, ya hemos dicho que no, ya hemos comentado, supongo que era anterior. Nos dice si está avalado por el CENESID en Ecuador. Bueno, ¿Quieres comentar tú algo de ahí? Bueno, es que es título propio de la OPC y depende generalmente del país. Existe una legislación u otra que permite homologarlo o no. Claro. Si hemos tenido muchas personas en Ecuador, han hecho trabajo en el CDC, sin embargo, hasta ahora no hemos tenido información de un título propio de la OPC que haya sido homologado por el CDC. Sin embargo, está en discusión y hay gente que va a aplicarlo y va a intentarlo. No sabemos ahora exactamente si es posible administrativamente. Claro, entonces nos dice, por ejemplo, que también dice, para unificar conocimientos mínimos habrá un curso de introducción y hemos dicho que sí, siempre hay varios además, por tanto, ahí no tiene problema. Nos preguntan si tiene alguna validez como maestría o especialidad. Hombre, es un título propio de la UPC, por tanto tiene el prestigio que tiene la universidad que lo emite y repetimos que es un título propio. Bueno, yo quiero recordar que la UPC está valorada según el ranking QS como la mejor universidad en ingeniería estructural en Hispanoamérica. O sea, que adquiere un poquito más de validez. Sí, pero es importante diferenciar lo que, por ejemplo, en Latinoamérica se concibe como una maestría en ciencias, repito, que sigue o se ciñe a unos temas académicos, científicos. A un trabajo de grado final. O con un trabajo final de grado que normalmente tiene materias como dinámica 1, dinámica 2, análisis matricial, influencia de la respuesta no lineal, digamos, tiene unas materias clásicas y esto es lo que está haciendo este máster, lo que está preparando a un profesional para hacer un diseño de implicaciones suprametálicas enfocado a proyectos. Por eso es que es completamente diferente. Dice aquí, ¿se verán las provisiones sísmicas? Sí, correcto. Sí. Veremos la 341, que es la normativa del Seismic Provision for Structural Stability. Bueno, cuando dice si en los casos prácticos se utilizará la normativa local de los participantes, dice México en mi caso, hombre, a ver, no tan específico, esto sí, bueno, en el caso de la, por ejemplo, de la acción sísmica se explica y de hecho se entrega una documentación donde hay aplicación sísmica de diferentes países de Latinoamérica. Sí, incluyendo México. Y de hecho se explica cómo es la introducción de la acción sísmica. Va programada hoja de cálculo y se tiene una hoja de cálculo de la aplicación y luego se ve la respuesta sísmica ante diferentes sismos, precisamente con normativa latinoamericana y también como referencia la normativa. También el hecho de trabajar con CIPE
de la Sí, sí que es un programa que implementa muchas normativas, tanto en México como Perú, Venezuela. Y permite hacer las Por comprobaciones. lo cual podemos hacer el cálculo de una normativa, podemos cambiar esta norma. Pero un punto que quisiera agregar aquí, antes de cerrar esta zona de preguntas, es que gran parte del éxito del máster es entender cómo, con el aprendizaje conceptual de la parte sísmica, Sí, sí. vas a cualquier normativa. Exactamente. Porque realmente todos los conceptos son los mismos. Hay un espectro, hay una reducción de respuestas. Al final, el aspecto práctico de que la forma es una diferente a la otra es algo, digamos, de menor importancia, porque al final, cuando lo entendamos desde el punto de vista conceptual, veremos muy fácil la aplicación. Así es. Edgar Ulises nos pregunta, dice, en el máster se desarrolla solo la parte metálica de la estructura, ¿no se calculan además cimentaciones? A ver, no, porque tenemos un máster especializado en cimentaciones que complementa precisamente la parte de la superestructura, en este caso la metálica. ¿Figurat se encarga de apostillar los títulos? Sí. Sí, porque además es Sí. uno de los Es un trabajos trámite que hacemos nosotros, enviamos los títulos porque además es a través de la UPC que se hace. Buenas tardes, ¿es válido la maestría en Perú? ¿Tienen algún convenio con alguna universidad en el Perú? No, no tenemos convenio. No tenemos convenios porque de momento, como tenemos, lo repetimos, el título propio de la UPC es el que nos emiten y por tanto es el que nosotros tenemos a disposición. Bueno, sobre costos, etcétera, si ustedes están interesados ya se pondrán en contacto con ustedes, nuestros compañeros de la zona administrativa comercial. Exactamente, marcando en este caso tendrán la posibilidad de que se pongan en contacto y le darán que lo indiquen en la encuesta final. En la encuesta final, pues si nos lo indican, con mucho gusto le indicarán exactamente los costos y la manera de apuntarse al curso, vamos. Bien. Parece ser que ya no hay más preguntas. Parece ser que no. Bueno, De pues... todas maneras, cualquier información, bueno, estamos siempre a la orden para que nos escriban y estamos en contacto. Y bueno, este seminario que está siendo grabado se les enviará para ver si lo quieren volver a ver, y a todos los que no pudieron asistir, había muchísima gente registrada, y bueno, les enviaremos un seminario para que puedan verlo con más detalle. Bueno, pues aprovechamos la ocasión para saludarlos desde Barcelona. Nuevamente el director de la parte de estructura de Figurat, nuestro compañero, el ingeniero Charles Kotzer, el ingeniero Eliud Hernández, que además le ha explicado con detalle toda la parte sísmica, nuestro compañero Damián Milanés, que está siempre muy activo en los foros, y yo como director del máster les damos las gracias por haber asistido a esta presentación y les saludamos ya a última hora de la tarde-noche aquí en Barcelona. Buenos días o buenas tardes ya en América. Muchas gracias por haber asistido y que sepan que estamos a su disposición. Así que un saludo y hasta la próxima. Esperamos verles pronto por nuestro foro y que sepan que estamos a disposición. Tenemos un grupo también de infraestructura en Facebook, donde estamos ahí repartiendo siempre información, colgamos los seminarios, hacemos promociones siempre por ahí. El grupo Infraestructuras en Facebook y vamos a aparecer nosotros. Un grupo de miles de ingenieros. En nuestra web estamos a su disposición. Así que un saludo desde Barcelona a todos. Gracias. Hasta luego.